Conversatorio y presentación de los libros, serie Litigio Constitucional. Participan Luis Sáenz Dávalos, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional; Beatriz Ramírez Guaroto, profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Arturo Crispín Sánchez, coordinador ejecutivo de Gaceta Constitucional y Procesal Constitucional. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alex Ulloa, director académico del SEC, y a nombre del magistrado del Tribunal Constitucional, Elder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales, les damos la más cordial bienvenida al presente conversatorio y presentación de los libros que integran la serie Litigio Constitucional. Acerca de esta colección de libros, tenemos la participación de su coordinador, el doctor Arturo Crispín Sánchez, quien es coordinador de Gaceta Constitucional. Asimismo, también nos acompaña el doctor Luis Sáenz Dávalos, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, y una destacada profesora universitaria, la doctora Beatriz Ramírez Guaroto. Para poder iniciar en este diálogo, en esta conversación, vamos a dejar en uso de la palabra al coordinador de la serie Litigio Constitucional, Arturo Crispín Sánchez, quien nos explicará, quien nos comentará algunas breves palabras acerca de esta serie. Quizás cuándo inició la serie de Litigio Constitucional, con qué libro se concluyó, cuáles son las expectativas, por qué se hizo esta serie, esta colección de obras dedicadas al derecho procesal constitucional y que atraviesan todo ese íter procesal, desde la interposición de la demanda, pasamos por las medidas cautelares, pasamos por cómo se ejecuta una sentencia a nivel constitucional y cómo podemos hacer para exigir nuestros derechos en instancias internacionales. Con ustedes, el doctor Arturo Crispín. Bueno, en primer lugar, saludarlos, ¿no? Desearles buenas tardes. Agradecer en primer lugar al doctor Elder Domínguez, ¿no? El magistrado, por otorgarnos esta oportunidad, a su equipo, ¿no? Al doctor Alex Ulloa, ¿no? Y a los profesores también que nos acompañan, ¿no? En esta sesión, que es el doctor Sáenz y la doctora Beatriz. Queridos profesores, ¿no? A quienes he podido escuchar en San Marcos y que para mí es un honor poder compartir este conversatorio también con ellos. La serie Litigio Constitucional básicamente ha sido impulsada, ¿no? Durante todo el año 2023, ¿no? Es una serie de 6 libros, ¿no? Que desde Gaceta Constitucional hemos buscado impulsar, a veces corriendo con los tiempos, corriendo con las correcciones, con las revisiones, con las participaciones de cada profesor, ¿no? Que ha participado y en realidad ha sido un esfuerzo, como diríamos en el área, ¿no? Un esfuerzo titánico, ¿no? En realidad estamos muy felices, orgullosos del trabajo que creo que se ha logrado. Y básicamente esta serie responde como bien ha señalado el doctor Ulloa, ¿no? A las diferentes etapas del proceso constitucional que hemos advertido nosotros que en realidad, si bien es cierto, muchas veces son abordadas desde un punto de vista meramente descriptivo o brindando pautas, orientación, lo cual también hemos intentado hacer en estos libros, pero también hemos querido darles enfoque crítico, ¿no? Y el enfoque crítico básicamente responde a esta evolución, a esta transformación que han recibido múltiples mecanismos al interior del proceso constitucional, ¿no? Hemos podido ver en los últimos tiempos cómo las medidas cautelares, ¿no? Han recibido un tratamiento polémico, ¿no? Debatible,
hemos podido ver cómo la ejecución de la misma sentencia constitucional ha sido objeto de diferentes debates, ¿no? E incluso también los mecanismos de protección supranacional, ¿no? Cómo han puesto sido cómo han sido puestos también a crítica hacia la legitimidad de los jueces, ¿no? De la Corte Interamericana, cómo han habido espacios de confrontación y también cómo han habido voces que, claro, que también han señalado y han enfatizado sobre la importancia de recepcionar los estándares interamericanos. Entonces, por ese lado, hemos buscado darle, ¿no? A esta serie también un enfoque propositivo, ¿no? Es decir, de criticar, pero también proponer cuál debería ser el camino que adopte nuestra justicia constitucional para beneficiar también los derechos fundamentales de las personas y poder también brindar una pauta de cómo funciona la administración de justicia y qué es lo que se necesita para mejorar, ¿no? A lo largo de esta serie de libros que involucran desde el acceso a la jurisdicción constitucional hasta el punto final, ¿no? Que es la ejecución y que va también al punto de los mecanismos de protección supranacional, han participado diferentes profesores y profesoras que en realidad hemos buscado que coincida mucho también con el eje de investigación que han tenido ellos alrededor de su trayectoria académica, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, trabajos, ¿no? Por ejemplo, el profesor Juan Manuel Sosa, ¿no? Desde los criterios de interpretación constitucional, la profesora Beatriz Ramírez, aquí presente también sobre el tema de ejecución de sentencia, el profesor Sáenz, ¿no? Por ejemplo, también con trabajos sobre control difuso, ¿no? Entonces, podemos observar cómo en los diferentes libros se han abordado también comentarios desde la misma experiencia y trayectoria de cada uno de los autores, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, también muy sui generis, que es el libro final, ¿no? De la serie, que aborda el tema de estrategias de litigio, ¿no? En donde podemos ver también cómo no nos hemos quedado solo incluso en el proceso, ¿no? Sino también observando la norma o la regulación o la jurisprudencia, ¿no? Sino también esta suerte de habilidades, ¿no? De destrezas, ¿no? Que debe contar el abogado también para poder llevar a cabo un informe oral, ¿no? Ante el tribunal de una manera exitosa, pero también correspondiendo a estos deberes que le corresponde a los abogados, ¿no? Corresponder ante un juez, ¿no? Ante un tribunal constitucional, ¿no? Es decir, para activar la justicia constitucional también cuando es oportuno, ¿no? No solamente para buscar suerte, ¿no? Sino más bien también para obtener la tutela oportuna, ¿no? Y así poder hacer uso responsable, ¿no? De los mecanismos de protección constitucional. Creo que, bueno, a grandes rasgos comentaría eso, ¿no? Para abrir pase, ¿no? A este diálogo, ¿no? Que buscamos propiciar en torno de este lanzamiento, ¿no? De esta serie de libros. Muchas gracias, Arturo. Y sí, hay algo que cuando comencé a darle una lectura bastante rápida a la serie Litigio Constitucional, he podido observar que la misma reúne a expertos connotados, constitucionalistas, y también a aquellas personas que están dando algunos inicios en el ámbito de investigación académica, y eso es algo que rescatar en esta serie de Litigio Constitucional, porque de alguna manera involucra a los expertos y a aquellos que en su momento también van a llegar a ser serios expertos. Y eso es algo que hay que rescatar y felicitar. Bien, vamos a continuar en esta dinámica con las palabras del profesor y asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, doctor Luis Sáenz Dávalos, quien nos va a describir, a reseñar con la eficacia que lo caracteriza, sobre dos libros de esta serie. El primero, el acceso a la jurisdicción constitucional y medios impugnatorios, demanda, apelación y recurso de agravio constitucional. Este libro busca, en principio, resolver dos preguntas muy serias. ¿Cuándo y cómo acceder a la jurisdicción constitucional? Y qué medio impugnatorio se puede emplear en sede constitucional frente a una decisión que no nos es favorable.
Y en el segundo libro, que se denomina Reglas de procedencia en los procesos constitucionales, admisión y trámite, buscamos desentrañar la siguiente pregunta: ¿cómo presentar una demanda constitucional y no incurrir en una causal de improcedencia? Con ustedes dejo en el uso de la palabra al doctor Luis Sáenz Dávalos. Muchas gracias por el pase, mi estimado y buen amigo Alex, y por tu intermedio también agradecer al distinguido magistrado Helder Domínguez Jaro por habernos invitado a este evento académico en el que tenemos la posibilidad de intercambiar algunas ideas, algunas reflexiones, no pocas inquietudes, no solamente al lado tuyo, sino de dos distinguidos y jóvenes juristas y valores del derecho, como Arturo Crispín, como Beatriz Guaroto, a quienes desde ya los felicito porque forman parte de este esfuerzo que en mi perspectiva es muy importante. Hace algunos años atrás, ya que tengo, vamos a decirlo así, el privilegio de venir de una generación anterior, era todo un reto, por no decir una utopía, hablar del litigio constitucional. El derecho constitucional se traducía básicamente en reflexiones básicamente concentradas en la parte sustantiva de la norma fundamental, y lo que se reservaba para la parte procesal únicamente hacía referencia a los grandes modelos en la perspectiva de que en algún momento pudiesen operativizarse de la manera más eficaz, pero dar fe o de alguna manera corroborar obviamente la funcionalidad de esos mecanismos de los que tanto se hablaba en el derecho comparado, y sobre todo en el contexto de la experiencia que hace años atrás en nuestro caso era bastante poca, evidentemente era todavía casi un sueño. Hoy en día, bajo ningún concepto podemos decir de que hablar del litigio constitucional sea pues algo meramente idealista, porque es una realidad incuestionable. Hoy en día se litiga en materia constitucional y por lo tanto, si evidentemente hay grandes retos en el ámbito de esta temática, por supuesto la formación del especialista, el conocimiento de la jurisprudencia, pero por sobre todo el manejo adecuado de los instrumentos de naturaleza procesal de defensa de la Constitución, termina siendo un tema inevitablemente esencial. Por eso precisamente es de que yo considero que la publicación de obras como las que se nos ha solicitado comentar y que forman parte de una muy interesante colección denominada Litigio Constitucional, creo que contribuye de manera notable precisamente a esas grandes perspectivas que todos nosotros manejamos hoy en día y de las cuales obviamente ahora podemos dar fe, y podemos comentar bastante. Muy bien, en lo que a mí respecta, se me ha solicitado, hacer o efectuar algunas breves reflexiones a propósito de dos de las publicaciones que integran esta interesante colección. Y no puedo decir sino de una manera bastante sumaria de que ambas publicaciones a mí me satisfacen y me satisfacen enormemente, porque grafican de una manera bastante detallada aspectos esenciales de la temática procesal constitucional. El primero de los libros se denomina Acceso a la jurisdicción constitucional y medios impugnatorios. Y creo yo no equivocarme si menciono que el propósito esencial de esta primera obra se focaliza precisamente al análisis de aquellos instrumentos, ¿no es cierto?, o aquellos elementos que permiten entender, comprender a cabalidad cómo es que tenemos, ¿no es cierto?, que intentar, ¿no es cierto?, introducirnos en ese fascinante mundo de la justicia constitucional, no solamente desde la perspectiva inicial, desde la perspectiva del acceso, como lo dice el título de la obra, sino también desde la perspectiva impugnatoria, porque una cosa es plantear un proceso desde afuera, hacer el intento de ingresar por vez primera cumpliendo con una serie de exigencias, y otra cosa es, ya estando dentro del mismo proceso, cumplir con ciertos presupuestos para poder acceder a instancias superiores, cuando evidentemente la pretensión que hemos expuesto no ha recibido por alguna razón una respuesta que consideremos satisfactoria. No nos olvidemos que en el modelo procesal constitucional peruano, el proceso constitucional, y hablo de la sede propiamente interna, se divide en dos fases. Una fase propiamente judicial, a nivel del Poder Judicial, y una fase que es de conocimiento del máximo intérprete de la Constitución, que en este caso es el Tribunal Constitucional.
la puerta de entrada para un proceso, ¿no?, constitucional, sobre todo que tiene que ver con la tutela de los derechos fundamentales, se da por conducto del Poder Judicial. De allí la necesidad, de ahí el imperativo de conocer cuáles son los presupuestos que nos impone la normativa procesal constitucional para poder ingresar y efectuar un reclamo y obviamente con toda la legitimidad y con toda la expectativa del caso recibir una respuesta satisfactoria a lo que buscamos. Evidentemente en la sede judicial se van a poder dar cualquiera de dos escenarios: o que lo que buscamos tenga una respuesta satisfactoria o que por el contrario no la tenga. Si la tiene, evidentemente ahí acabará el proceso. Pero si, como a veces ocurre, evidentemente la respuesta no es favorable, tenemos todavía la posibilidad, porque el ordenamiento jurídico así lo permite, de acceder a una sede todavía mucho más especializada, que es la sede del Tribunal Constitucional. Pero para el ejercicio de la puerta de entrada, de la puerta de ingreso, como de los mecanismos impugnatorios, se exigen una serie de presupuestos cuyo conocimiento es, reitero, esencial. Como esencial es conocer, evidentemente, cuáles son los desarrollos que la jurisprudencia le ha dado a cada uno de estos mecanismos, porque claro, ¿no?, en puridad uno puede leer el código y pensar que lo que dice el código es todo lo que se espera, tanto de los mecanismos de acceso como de los mecanismos de impugnación, ¿no?, a nivel del proceso constitucional. La jurisprudencia, la casuística nos ha enseñado de que el desarrollo es todavía mucho más amplio, y tan es así que hay muchas cosas, hay muchas figuras que curiosamente no las tiene el código. ¿Y dónde las encontramos? ¿Dónde las conocemos? Por vía del desarrollo casuístico. Y evidentemente, ¿quién nos proporciona esa información, tanto de lo que el código como de ese desarrollo casuístico establece? Ni más ni menos que publicaciones como estas, que precisamente quedan a cargo de jóvenes investigadores en su mayoría, que se han adentrado, ¿no es cierto?, han puesto el mejor de sus esfuerzos para darnos obviamente un panorama sistemático de lo que representan todos y cada uno de estos institutos de primer e inevitable, ¿no es cierto?, orden dentro del desarrollo de lo que representa el proceso constitucional. Aquí se habla, por ejemplo, de lo que significa, entre otras cosas, ¿no es cierto?, el recurso de apelación. Se nos habla del recurso de agravio constitucional, no solamente a la manera de cómo lo dice el código, sino también a manera como lo ha desarrollado la jurisprudencia, los famosos recursos de agravio atípicos, ¿no?, es decir, aquellos mecanismos que se han ido creando con el paso del tiempo para decirnos de que hay cosas que están más allá de la ley, pero que sin embargo nos dan nuevos escenarios, nuevos panoramas de acceso también al Tribunal Constitucional. Como bien sabemos, ¿no?, los que estamos metidos en esta temática, algunos de esas variantes de recurso de agravio atípico desaparecieron con el paso del tiempo, pasaron a mejor vida, como siempre lo suelo decir en clases. Otros no solamente se han mantenido, sino que se han expandido, se han potenciado y hoy en día son elementos de indudable importancia en el manejo, obviamente, ¿no?, en el desarrollo y el manejo y el entendimiento, por supuesto, de lo que representa un proceso constitucional. La otra publicación me resulta particularmente fascinante, la relativa a las reglas de procedencia en los procesos constitucionales, tema que es de enorme importancia. Y digo que es de enorme importancia, ¿por qué? Porque evidentemente levantar la mano y pedir la justicia no es simplemente un tema de buena voluntad. Tengo que cumplir con ciertas exigencias porque a fin de cuentas estamos hablando del ejercicio de mecanismos de naturaleza adjetiva, de mecanismos de naturaleza procesal. Y es allí donde, tras examinar cada uno de esos presupuestos de procedencia, nos encontramos con cosas bastante interesantes que la jurisprudencia ha ido recreando con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos, y solamente por citar una hipótesis, porque para hablar de cada uno de los supuestos de improcedencia tendría que dedicarme una larga cantidad de minutos para hablar de uno de ellos, ¿no? El tema del contenido constitucionalmente protegido de los derechos. ¿Qué cosa debemos entender, obviamente, por esa exigencia de procedibilidad? Solamente lo que la Constitución dice sobre un derecho, lo que dice del derecho, tanto la Constitución como la ley, lo que dice del derecho la ley, la Constitución y además la jurisprudencia, lo que dice del derecho la Constitución, el Código, la ley de desarrollo, los tratados internacionales o la propia jurisprudencia internacional. Esos temas son temas claves, no solamente se entiendan desde la perspectiva de las exigencias propiamente, ¿no es cierto?, formales que marca nuestra normativa procesal. Por eso es un imperativo, insisto, y es
una invitación a todos los interesados en examinar cada una de estas obras, porque evidentemente lo que hacen es, ¿no?, explicarnos de manera sistemática y analítica cómo es que ha ido plasmándose, ¿no es cierto?, el ejercicio de cada una de estas técnicas que nos ofrece, ¿no es cierto?, el proceso constitucional y por sobre todo, qué potencialidad les ha dado la casuística. Y eso creo yo que es un valor importantísimo que nos aportan una y otra obra, en el cual no solamente han participado, insisto, algunos distinguidos juristas con ya una trayectoria bastante consolidada, sino un grupo de jóvenes que hoy en día representan, ¿no es cierto?, la mejor de las perspectivas, el mejor de los empeños en la formación y capacitación, ¿no?, y entendimiento de lo que es el proceso constitucional. Todos ellos, ¿no?, tienen acreditadas credenciales académicas y estoy convencido que independientemente de las perspectivas que asumen, evidentemente el aporte, la reflexión que nos brindan es de muy valioso interés. Y yo, insisto, felicito a quienes han promovido esta obra, particularmente te felicito a ti, Arturo, porque has estado tras la motorización, la potenciación de cada una de ellas y obviamente las ha llevado a buen puerto. Prueba de ello es de que esta colección, creo no equivocarme, está constituida por 5 libros, ¿no es cierto? Bastante ambicioso el proyecto, pero yo creo que muy eficiente y ha dado muy buenos frutos. Yo felicito obviamente a todos los que han formado parte de este gran reto académico y desde luego espero que otros más vengan en el camino. Muchas gracias, estimado Luis. Y sí, la serie Litigio Constitucional, compuesta por 6 libros, nos trae precisamente lo que tú nos comentas, ¿no? No solo se puede entender la jurisdicción constitucional desde el punto de vista del Código Procesal Constitucional. Es decir, no podemos tan solo eh, comprender lo que es el sistema de protección de los derechos humanos desde el punto de vista de la ley, sino que tenemos que entenderlo como un sistema ordenado, un sistema en conjunto, total, ¿no?, sistemático, debidamente organizado, constitución, código, jurisprudencia, tratados internacionales, etcétera. Bien, vamos a... Y con mayor razón, esta serie... eh, no sé si coincidentemente, ya no, de repente Arturo más adelante nos pueda comentar algo al respecto, surge en el año 2023, pero ya a miras del año 2024, cuando cumplimos 20 años, ¿no?, 20 años de codificación del derecho procesal constitucional peruano. Es algo muy interesante, porque nuestro primer código se dio en el año 2004 con la ley 28.237. Y justo se cumplen 20 años de codificación del derecho procesal. Bien, vamos a conversar, a dialogar con una destacadísima profesora universitaria. Nos referimos a la doctora Beatriz Ramírez Guaroto. Ella nos va a comentar también respecto a 2 libros de esta serie, Litigio Constitucional. Nos referimos al libro Medidas Cautelares en los Procesos Constitucionales, Presupuestos Procesales y Casos Emblemáticos. Lo que busca este libro es responder a la pregunta: ¿en qué escenarios y bajo qué presupuestos puedo solicitar una medida cautelar al juez constitucional? Otro libro importante de esta serie es el que se titula Actuación, Ejecución y Supervisión de Sentencias Constitucionales, Efectividad de las Decisiones y Mecanismos Procesales. Este libro busca responder a la pregunta: ¿cómo lograr la ejecución de la sentencia emitida a mi favor? Y este es un tema bastante álgido. Hace un momento conversábamos off the record con mi estimado Luis, cómo podíamos hacer, por ejemplo, para poder ejecutar una sentencia que declara un estado de cosas inconstitucional. Quizás algunas luces sobre ello pueda transmitirnos el día de hoy nuestra destacadísima invitada, a quien dejamos en el uso de la palabra. Este es el micrófono de la doctora Beatriz. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas
buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y a Gaceta Constitucional por la invitación. Como se ha dicho, mi nombre es Beatriz Ramírez Guaroto y quiero saludar a las personas que han organizado con particular cariño a Arturo Quiritín Sánchez, con quien coincidimos en las aulas tan queridas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como se ha mencionado, me han pedido para el día de hoy presentar dos libros, entonces yo quisiera hacer una presentación quizás un poquito diferente. Sí, disculpen. Me han pedido presentar dos libros. El primer libro del que voy a hablar, voy a ir leyendo mis anotaciones, es este libro, que es Medidas cautelares en los procesos constitucionales, presupuestos procesales y casos emblemáticos. Este libro tiene 17 trabajos. Una cosa primera que me gustaría destacar de este libro es que si uno mira el perfil de los 17 trabajos y de las 17 personas que son autoras, es que hay personal que trabaja tanto en el sector público como en el sector privado, y dentro del sector privado uno va a encontrar abogadas y abogados litigantes, en el sector privado estudios, por ejemplo, pero también va a encontrar personas de sociedad civil, que es otra forma de litigar en el sistema, desde organizaciones de sociedad civil. Y también va a encontrar profesoras y profesores universitarios, que es otro tipo de aproximación a la materia. Además, también quisiera destacar una pluralidad que he encontrado, al menos en los dos libros que me ha tocado comentar. En este trabajo de 17 autores hay 5 mujeres. En el otro trabajo comentaré que es un poquito más la ratio, es decir, más o menos hay 1/3 de mujeres, lo cual me parece que también es importante destacar porque no somos muchas mujeres usualmente en la rama del derecho constitucional, aunque cada vez más se calcula que entre el 60 y el 65% de las facultades de derecho de nuestro país tienen como estudiantes mujeres estudiantes, o sea que van a ser abogadas, y sin embargo el derecho constitucional todavía sigue siendo una rama muy masculina. El que tengamos 5 autoras de 17, que es más o menos el tercio, creo que va animando a muchas más a poder irse acercando a lo que significa hacer una vida académica, con lo difícil que es articular la vida personal con la vida laboral. Este trabajo, como se ha mencionado, voy a prender aquí mi anotación, está pensado en la etapa cautelar, que para quienes nos siguen, lo voy a poner aquí. Para quienes nos siguen, está pensado en una, digamos, en un requerimiento de quienes litigan. Y es que un proceso constitucional, a pesar de que en teoría es tutela de urgencia, todas y todos sabemos que de urgencia no tiene mucho. Ni siquiera los habeas corpus se resuelven rápido. Entonces, la tutela cautelar es aquella tutela que le permite a tu patrocinado, tener, entre comillas, un pronunciamiento, entre comillas, más célere. Entonces, este libro está dividido en 3 partes. La primera parte tiene los trabajos me gustaría leer los autores, que los he seleccionado, tiene los trabajos de Ledesma Narváez y Quispe Mamani, que son 2 autoras, y 4 autores, Simón Spino, Reyes Esteves, Reina Vargas, López Flores y Berrospi Vivar. Estos 7 trabajos están enfocados en, primero, contarte, o a cualquiera persona que quiera enfocarse, en qué es lo que hace particular una medida cautelar en un proceso constitucional. El hilo conductor de todos estos trabajos, si uno los revisa, es por qué una medida cautelar en un proceso constitucional es diferente. Eso es lo que cuentan todos los trabajos. Tienen cosas en las que coinciden, algunas no tanto, pero creo que la riqueza de encontrar 7 trabajos es que te permite ver diferentes aristas, aunque muchos tengan puntos obviamente de coincidencia porque la normativa es la misma. Pero te muestra un poco por qué tendrías que entender además las modificaciones que se han hecho a la luz con el llamado nuevo Código Procesal Constitucional. La segunda parte del trabajo es lo que se llama cautelares en procesos constitucionales específicos. Ahí hay 4 trabajos. Están los trabajos de Carguatocto Sandoval, Nostroza Morales, Olivera Torres y Huerta Guerrero. Ahí hay trabajos que lo que le presentan a las personas es cómo trabajar una cautelar en un proceso de amparo, cómo trabajar una cautelar en un proceso de habeas data, cómo trabajar una cautelar en un proceso competencial y cómo trabajar una cautelar en un proceso de acción popular. Entonces, para cualquiera que vaya a litigar en uno de estos casos, la peculiaridad de una cautelar en cualquiera de estos 4 procesos constitucionales está abordada en cada uno de estos 4 trabajos.
Y la última parte tiene 6 trabajos, se llama Casos emblemáticos de medidas cautelares en procesos constitucionales. Allí tenemos 6 trabajos, 2 autoras, Vilcapoma Suárez, Vidal Conde y el trabajo de Silva y Pince en coautoría, y los de los abogados Alarcón Barrio Nuevo, Naupari Won y Crispín Sánchez, que está aquí. Estos trabajos lo que hacen es abordar casos específicos de medidas cautelares. Hay medidas cautelares adoptadas ante el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, un caso de negociación colectiva que llevó un proceso competencial, se comenta en la medida cautelar que se adoptó. Pero también hay un caso de lo que se llama en el trabajo medida cautelar descentralizada, porque es una medida cautelar trabajada no en sede del tribunal, sino que se litigó en el Poder Judicial, también en materia laboral. Y cómo funcionan las medidas cautelares ante el Poder Judicial. Entonces, si alguien, digamos, quiere un poco conocer cómo funciona, cuáles son los criterios, ahí. También hay ahí un trabajo sobre cómo se trabajó el régimen de medidas cautelares para proteger el derecho a la salud en temas de salud pública con ocasión de las restricciones por pandemia. Entonces, ahí uno puede encontrar eso. Y eso está vinculado a otro trabajo, que es el de salud sexual y reproductiva, medidas cautelares para anticoncepción oral de emergencia. En casos de decisiones de acceso a la salud, cómo se podrían adoptar o no las medidas cautelares si se analiza ese caso. Y hay 2 últimas cautelares que han sido de lo más polémicas en nuestro país, que es, ¿pueden o no darse cautelares en procesos de designación de altos funcionarios? Concretamente, el caso del proceso de elección de la Defensoría del Pueblo, la titularidad de la Defensoría del Pueblo y el proceso de elección del Tribunal Constitucional. ¿Estuvo bien que el Poder Judicial dictara bien las cautelares o no? Bueno, eso se analiza en uno de los trabajos. Y además, se analiza el cautelar, que en su momento, aunque parece toda una vida atrás, se interpuso con el Ejecutivo cuando el presidente era el expresidente Pedro Castillo, y había que analizar si ese tipo de procedimientos están admitidos y se puede dar medidas cautelares contra actos del Poder Ejecutivo. Eso también está acá. Entonces creo que es una buena forma de abordar todo lo cautelar porque tienes un marco teórico general que le permite a las personas conocer qué de la teoría cautelar procesal es aplicable a los procesos constitucionales, cómo trabajarlo en temas procesales específicos, en los procesos específicos de amparo, habeas data, el de competencial y el proceso de acción popular, y casos específicos en los que eso se ha tramitado. Entonces creo que es un libro en el que cualquiera que lea los 17 trabajos que están allí plasmados va a salir bastante bien ilustrado o ilustrada en lo que es trabajo cautelar. El otro libro que me han pedido comentar es este, voy a moverlo un ratito. Es este libro que se llama Actuación, Ejecución y Supervisión de Sentencias Constitucionales, Efectividad de las Decisiones y Mecanismos Procesales. Este libro es un poquito más extenso. Este libro tiene 22 trabajos. También uno encuentra en el perfil de las 22 personas que están detrás de los trabajos un montón de perfiles. Hay perfiles también público-privados, hay perfiles de profesoras, profesores, pero también litigantes, y dentro de los privados hay privados que vienen del sector privado, digamos, estudios de abogados, abogadas y también sociedad civil. Y en este trabajo, de los 22 trabajos hay 9 mujeres, hay 9 autoras, es decir que se supera el tercio, con lo cual me da alegría porque además en ese trabajo está mi trabajo, así que me alegra sumar a los 9. Este libro de actuación está enfocado, como ya se ha dicho en la presentación, en responder un problema, que también es un problema de las personas que litigan, y es ya hermoso mi litigio, pero a mí el papelito de la sentencia no me sirve. Yo lo que necesito es que la realidad cambie, porque la sentencia, nos encantan las abogadas y los abogados, pero la gente lo que necesita es que la realidad cambie. ¿Qué es lo que necesito hacer para que los términos de la sentencia se cumplan? Entonces, en este libro lo que uno encuentra es una división interesante en 5 apartados sobre qué hacer para revertir un problema, porque creo que el diagnóstico del que parte el libro es correcto. El libro parte de un diagnóstico y es: las sentencias en el Perú no se cumplen, ni siquiera las sentencias constitucionales se cumplen.
El modelo tradicional por el que ha apostado nuestra jurisdicción, que es que el juez o jueza que tramita la causa se encarga con las herramientas tradicionales de hacerle seguimiento a la ejecución, tradicionalmente no sirve. No sirve en la justicia ordinaria y no sirve en la justicia ordinaria constitucional. Entonces, se han ido creando una serie de herramientas y este libro lo que ha hecho es hacer un análisis a través de estos 22 trabajos de cómo funcionan esas herramientas para el cumplimiento. Entonces, revisemos las 5 secciones de este libro. El libro parte con una primera introducción que se llama Características y efectos de la sentencia constitucional, que tiene 4 trabajos. Allí hay 4 trabajos de 4 autores, hombres: Hackanson Nieto, Eto Cruz, Casasa Casanova y Campos Torres. En esta primera parte, el denominador común es que lo que uno encuentra es cuál es la tipología de las sentencias constitucionales, cuáles son los tipos, cuáles son los desafíos que tiene una sentencia interpretativa, cuáles son los desafíos que tiene una sentencia exhortativa, cuáles son los desafíos que tiene, en general, la parte resolutiva de una sentencia. Obviamente se la da el Tribunal Constitucional, pero en general de una sentencia de la jurisdicción constitucional. Y luego pasa a una segunda parte, que es la que se denomina actuación inmediata de las sentencias. Ahí hay 2 trabajos, un trabajo de una abogada, Arce Cárdenas, y un trabajo en conjunto de 2 abogados, Sotero Garzón y Salas Camacho. Estos 2 trabajos lo que hacen es enfocarse en cuáles son los presupuestos y los límites por los cuales tú como litigante puedes pedir la actuación inmediata de una sentencia. Y se enfocan en analizar cuáles son los requisitos de urgencia y cuáles son la casuística que hay al respecto. Entonces, cualquier persona que un poco quiera enterarse por dónde ha ido las exigencias y por dónde debieran ir los pedidos para actuación inmediata, digamos, en estos 2 trabajos podría encontrar allí los insumos necesarios. Un tercer apartado tiene 5 trabajos. En su presentación, Arturo considera que además este es el núcleo, digamos, del libro. 5 trabajos de 3 abogadas, Guerra Cerrón, Córdoba Serna y Velázquez Pasapera, y de 2 abogados, Serna Salazar y Loyola Ríos. En este cuerpo lo que se hace es analizar el régimen de ejecución de sentencias. Allí lo que se hace es analizar el artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional y cuál es este régimen de ejecución el tradicional a cargo del juez o jueza constitucional, y cuáles son las medidas tradicionales que tiene un juez o jueza para hacer que sus sentencias se cumplan. Y qué tan efectivas son, en general cómo funciona todo el régimen regulado legislativamente para que la jueza o el juez de la causa se encargue del cumplimiento de la sentencia. Eso es lo que se analiza, el cuerpo de lo que está normado. Y yo diría que el añadido son las otras 2 secciones, que serían como las secciones especializadas. La cuarta sección es la sección de mecanismos que se han ido creando fuera de lo convencional para poder mejorar lo que todo el mundo sabe que no funciona, que es lo anterior. O sea, lo anterior, que es que un juez o una jueza constitucional se encargue de monitorear la ejecución de su causa. En vista que no funciona, se han creado ciertos mecanismos. Entonces, allí tenemos los trabajos de las abogadas Chilo Gutiérrez y Quispe Ponce, y los abogados Sosa Sacio, Espinosa Poma, Paitán Quispe y Paiva Goiburu. En esos trabajos uno encuentra, por ejemplo, cómo se ha creado el recurso de agravio constitucional para ejecutar sentencias del Poder Judicial, cómo se ha creado el recurso de agravio constitucional para ejecutar sentencias del Tribunal Constitucional, cómo se ha creado el recurso de agravio constitucional para ejecutar sentencias de la Corte Interamericana. También hay trabajos dedicados a qué se entiende por apelación por salto y cuál es el tratamiento que hay que darle a la apelación por salto. Y también hay un trabajo dedicado a la represión de actos homogéneos, que está regulada, pero que en general no se usa, me parece, en mi opinión, demasiado. Entonces, está hecho un poco para estudiar aquellos mecanismos que se han ido generando, en teoría, para mejorar la ejecución o dinamizar el acceso a la justicia constitucional. Y el último apartado, que es en donde está mi trabajo, es el de 5 trabajos. Ahí están los trabajos de Ledesma Narváez, Sánchez Gómez y el mío, y el de 2 abogados, el de Crispín Sánchez nuevamente y el de Arias Vélez. En eso se comenta un sistema muerto,
que es el sistema de supervisión de sentencias. Entonces, este apartado es como de arqueología jurídica. Aquí lo que se hace es estudiar con evidencia qué tan bien y qué tan mal funciona tener como parte de la política jurisdiccional, porque esto es básicamente política jurisdiccional, tener un sistema de monitoreo revisando lo que te dice la experiencia comparada. ¿Cuáles son los mecanismos de seguimiento débiles o mecanismos de seguimiento fuertes que pueden tener cualquier tipo de sentencias, particularmente las sentencias llamadas estructurales, entre esas las que se ha comentado al presentar, las de estado de cosas inconstitucional, y por qué un mecanismo de seguimiento a cargo del Tribunal Constitucional podría ayudar a la eficacia de ciertas sentencias, o qué mecanismos de seguimiento como política jurisdiccional hay que crear para que las sentencias sean eficaces. Digo que esto es hacer arqueología porque el mecanismo de supervisión que creó el anterior colegiado del Tribunal Constitucional ha desaparecido con este colegiado, entonces ya no existe más. Entonces hay varios trabajos de estos 5 que se enfocan en, unos, describir cómo funcionó el sistema de supervisión, que estuvo hecho por audiencias públicas y algunos autos de seguimientos. Algunos otros trabajos, por ejemplo el mío, se enfoca más bien en probar cómo fue el histórico de los estados de cosas inconstitucional, ver cómo era antes, cómo fue durante este tiempo en el que hubo sistema de seguimiento y cómo es ahora, a la luz de la experiencia comparada. Entonces allí cada quien podrá sacar sus conclusiones sobre si los sistemas de supervisión sirven o no sirven, y en general cuáles son los desafíos en términos de seguimiento de sentencias y el modelo actual que tenemos, ¿no? Entonces, nuevamente, este libro que se llama Actuación, Ejecución de Supervisión de Sentencias, me parece que le da un buen panorama a toda persona que quiera darse una idea de por dónde están los nudos en efectividad, por dónde tendría que ir la reflexión, ¿no? Entonces, les invito a todas las personas que quieran un poco enterarse de la materia. Pueden encontrar en el primer libro 17 trabajos, en el segundo 22 trabajos, que creo que son bastante útiles por sus miradas plurales y diversas para enterarse de la materia. Muchas gracias por la invitación. Se agradece. ¿Se escucha bien? Si no, cambiamos de micrófono, a ver. Gracias. Se agradece la acertada visión de la profesora Beatriz Ramírez al comentarnos estos 2 libros. Ahora es turno del coordinador de la serie Litigio Constitucional, nos referimos a Arturo Crispín Sánchez. Él tiene en sus manos la oportunidad de comentar el libro Mecanismos Procesales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Peticiones y Trámites en Sede Supranacional, libro que busca responder algunas interrogantes. ¿Cuándo la ciudadanía puede acudir a la justicia interamericana? ¿Cuál es el procedimiento que dispone el sistema interamericano para brindar tutela de los derechos humanos? Y finalmente, comentará el libro Estrategias de litigio en sede constitucional, argumentación, litigación oral y derechos humanos, que busca responder a las preguntas siguientes. ¿Qué estrategias debo tener en cuenta en el marco de la litigación oral? Y segunda pregunta, ¿qué herramientas y medidas puedo emplear en el proceso para obtener un resultado exitoso? Dejamos en el uso de la palabra al destacado Arturo Crispín Sánchez. Agradecer al profesor Sáenz, a la profesora Beatriz por sus palabras, por el tiempo, ¿no?, que se han dado para hacer ese análisis minucioso, ¿no?, acerca de los contenidos, ¿no?, de esos libros. Siempre rescatamos las apreciaciones, los comentarios, las críticas, que es lo que fortalece, ¿no?, más el feedback que uno puede tener después de lanzar un libro, y que también, bueno, al menos académicamente, y esperamos que todavía, ¿no?, tengamos ahí camino para seguir, ¿no?, impulsando diversas publicaciones, y que seguramente vamos a acogerlas con ahínco, ¿no? Ya entrando al tema de contenido propiamente, también no quisiera dejar, ¿no?, sin mencionar
es el gran apoyo que para este lanzamiento de libros ha supuesto el doctor Manuel Muro, ¿no? Director legal de Gaceta Jurídica, y el equipo de Gaceta Constitucional, ¿no? Compuesto por Mariano Arias, por Franco Jaimes, que diría yo han sido el equipo, el motor que ha impulsado también esta serie, ¿no? Hemos conversado constantemente. Muchos de los comentarios que nos ha hecho llegar esta noche el profesor Sáenz, la doctora Beatriz, muchos de estos comentarios ya los habíamos advertido, los conversamos, los discutimos, y son diversas cuestiones que nosotros tenemos que lidiar en el transcurso de los tiempos editoriales que a veces nos brindan, ¿no? Creo que igual al final y al cabo uno nunca puede sentirse del todo satisfecho, ¿no? con un libro, ¿no? Porque finalmente no va a quedar mucho material para el futuro, ¿no? Y en ese sentido, si bien es cierto, estamos felices, ¿no? de la colección, igual tenemos bastantes ideas más todavía para poder seguir desarrollando, ¿no? en el transcurso del tiempo. Ahora, concretamente sobre estos dos libros, sobre el primero, Mecanismos de Protección, ¿no? Que claro, alude básicamente a estos mecanismos de protección a nivel supranacional, recogen, creo yo, mucha de la experiencia que he tenido en esta línea de investigación que creo que he desarrollado en materia de justicia interamericana propiamente. Hace un tiempo pude ir a Costa Rica a hacer una estancia a la Corte, y ahí conocí cómo funcionaba realmente diferentes áreas, ¿no? Tanto la área de supervisión, incluso de sentencias ahí en la Corte Interamericana, puede ver cómo manejaban los casos contenciosos, cómo distribuían la carga, ¿no? a nivel interno, y conocí también diferentes abogados que en realidad enriquecían esa visión acerca de lo que significa el control de convencionalidad, y que a veces es criticado, a veces es rescatado, que es objeto hasta la actualidad de discusión, pero que en realidad sirve mucho, creo yo, para tener en cuenta, sobre todo para la protección de grupos en situación de desventaja, ¿no? y que creo que inevitablemente ha servido como impulso, ¿no? en toda la región. Por ejemplo, yo creo que de esa experiencia hemos aprovechado que participaran profesores de diferentes países, ¿no? porque este es el libro que ya escoge también, que recoge la experiencia comparada, ¿no? Participa el profesor Roa, el profesor Rousset, ¿no? La profesora Bayardi, ¿no? También Bruno Rodríguez, que es abogado de la Corte, ¿no? Esos profesores son de profesores de Argentina, de Colombia, ¿no? El profesor Heider, ¿no? de Costa Rica, quienes, claro, nos brindan ya la visión comparada acerca de lo que es el control de convencionalidad y también el funcionamiento de diferentes mecanismos, ¿no? Tanto medidas provisionales como también las resoluciones de supervisión de cumplimiento, y también lo enlazamos con la experiencia nacional, ¿no? porque hay también comentarios que recogen cómo se ejecutan finalmente las sentencias, ya no del Tribunal Constitucional, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Cuáles son las trabas clásicas basadas muchas veces en presupuesto público o muchas veces en discusiones sobre una controversia ya resuelta que en realidad se vuelve a someter, ¿no? y que incluso desde la misma justicia constitucional, que también es la experta, ¿no? en esta materia y que debería de acoger también con buenos argumentos las decisiones de la Corte Interamericana, también todavía hay discusión, ¿no? Un claro caso, por ejemplo, es el caso Fujimori, ¿no? Entonces, en este libro encontramos eso, experiencia comparada, experiencia nacional, sobre los diferentes mecanismos, ¿no? De protección, ¿no? a nivel supranacional, y de la importancia de la recepción de los estándares interamericanos, recogiendo posturas de académicos, de profesores, de personal jurisdiccional, incluso de la misma Corte Interamericana. Y el siguiente libro, Estrategias de litigio, ¿no? en sede constitucional, es el libro ya de cierre de esta colección, ¿no? Es un libro sui generis, como había adelantado, porque recoge las destrezas con las que debe contar el abogado actualmente para litigar en sede constitucional, pero yo también rescataría que para litigar de manera responsable, ¿no? Cumpliendo con ese deber, ¿no? Procesal que escribían los clásicos, ¿no? Procesalistas, ¿no? De lealtad procesal, ¿no? Y básicamente también responde a que el tribunal actual, ¿no? el colegiado actual, ha respondido también
duramente, ¿no? Con multas. Ha habido recientemente incluso, creo, una reforma al reglamento normativo, ¿no? Ha adoptado una posición, yo diría incluso, a diferencia del anterior colegiado, un poco más allá, ¿no? En torno al asunto de cuando a veces se instrumentalizan algunos procesos constitucionales con fines que van más allá de obtener tutela, ¿no? Por ejemplo, los fines lucrativos, ¿no? Entonces, en este libro de estrategias de litigio se recoge eso, ¿no? Tanto los derechos como los deberes de las partes en el proceso y también algunos tips para litigar de manera estratégica, ¿no? Hay, hay una cuestión que, por ejemplo, siempre estoy seguro que Franco también lo recordará, que el profesor Sáenz decía, ¿no? Es decir, que a veces es también enriquecedor no solo escuchar a quienes comparten tus ideas, ¿no? Sino también a quienes te critican, ¿no? Y también lo que nosotros hemos buscado en diferentes publicaciones es no solo escribir con quienes sabemos que pueden compartir nuestra misma línea de pensamiento, ¿no? Sino también con quienes nosotros criticamos a veces también, ¿no? Y este libro de estrategias de litigio yo creo que van a ver también bastante contraste, ¿no? En posiciones, ¿no? Por ejemplo, está el doctor Aníbal Quiroga, está el doctor Natalia Primo, está también el doctor Carlos Rivera Paz, está el doctor Oscar Cubas, ¿no? Está la doctora Yolanda Tito, ¿no? Entonces van a encontrar diferentes posiciones acerca de lo que involucra el litigio constitucional y cómo se observa también, ¿no? Desde sus propias particularidades, ¿no? Tanto desde el litigio, como bien rescató la doctora Beatriz, desde el ámbito privado, ¿no? Como desde el sector público, ¿no? Por ejemplo, en ese libro también participa el doctor Luis Huerta, ¿no? Desde su experiencia en el Ejecutivo, ¿no? En la defensa, ¿no? Y también es el doctor Tupayachi, ¿no? Desde el Poder Judicial, ¿no? Entonces, hay diferentes aristas que se recogen y que fortalecen, yo creo, la colección. Es una colección que yo creo que actualmente uno revisa publicaciones y, claro, siempre muchas veces va a encontrar, claro, una sola línea de pensamiento, ¿no? Pero aquí, a diferencia, las particularidades de esta colección es que en realidad va a haber constantemente fuertes contrastes, ¿no? Entre diferentes posiciones, y creo que eso enriquece bastante esta colección, ¿no? Y bueno, y eso es lo que podría decir sobre estos dos libros. Muchísimas gracias, Arturo Crispín, por su participación, comentarnos la parte final de las obras que integra esta serie, Litigio Constitucional. No obstante, ya para concluir con la presente actividad académica, me gustaría plantear un par de preguntas, a ver si de manera dinámica, coloquial, las podemos atender en forma indistinta los profesores que nos acompañan. Ya que de los comentarios vertidos, desde mi punto de vista han surgido dos preguntas, ¿no? Una, ¿qué propuestas deberíamos plantear para poder agilizar los procesos constitucionales? ¿No? Porque se comentaba que ni siquiera los procesos de habeas corpus son resueltos en un plazo, digamos, razonable, ¿no? Entonces ahí, ¿qué planteamientos podríamos tener? Es un tema netamente del código adjetivo, es un tema ligado a la falta de mayor cantidad de jueces constitucionales. ¿Dónde está el quid del asunto en este escenario? Y una segunda pregunta que me gustaría dejar en el tintero, y reitero, indistintamente lo pueden conversar los tres destacados panelistas, es ¿qué estrategias se deben utilizar para poder ejecutar las sentencias constitucionales? Ya se comentaba que anteriormente se tenía una comisión de seguimiento, hoy no la tenemos, pero esto va más allá de tener una comisión. ¿A quién involucra realmente la ejecución de las sentencias? ¿Es un tema presupuestal? ¿Es un tema que involucra a autoridades de otros poderes del Estado? ¿Cómo resolver esta circunstancia? Yo dejo en el uso de la palabra a cualquiera que me quiera, por favor, atender. Arturo, Luis, ¿quién levantó la mano primero?
Creo que el doctor Sáenz quiere intervenir. A ver, por favor. Bueno, brevemente nada más para puntualizar de que ambas preguntas resultan del mayor interés y además está decir que si se tratara obviamente de abordarlas de una manera analítica podríamos hacer hasta charlas por cada una de ellas porque son de enorme gravitación en el contexto sobre todo de lo que verificamos que sucede. Yo quisiera quedarme con la primera pregunta. ¿Qué hacer frente a las dilataciones que ciertamente acontecen a nivel de la justicia constitucional? Porque para nadie es un secreto que si es un drama, la demora que se suele presentar a nivel de los procesos ordinarios, que eso suceda también en el ámbito de la justicia constitucional es poco menos que irónico, ¿no? Bueno, sin excluir que existan muchas opciones, muchas posibilidades, eventual compromiso con lo que representa la infraestructura de la magistratura constitucional, que sería una de las aristas a tomar en cuenta. Yo quisiera acá, por ejemplo, puntualizar un detalle que me parece de enorme gravitación y sobre todo porque se corrobora jurisprudencialmente. Una de las maneras de cómo yo creo puede enfatizarse en la necesidad no solamente de dinamizar los procesos constitucionales, sino de generar responsabilidades para aquellos que no toman conciencia respecto de lo que representa la eficacia de un proceso, porque no hay que olvidar que los procesos constitucionales, al compás de lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos, deben ser procesos rápidos, sencillos y eficaces, y eso solamente se logra cuando verdaderamente estamos hablando de una justicia oportuna, no de una justicia que simplemente promete, pero que en la práctica desdibuja, ¿no es cierto?, los anhelos que debería, ¿no es cierto?, diríamos, reflejarse desde la propia perspectiva, desde el propio discurso que se realiza. Bueno, ¿a qué me quiero referir? Básicamente a lo siguiente. Una de las maneras de cómo puede lograrse el control en torno de la rapidez de los procesos constitucionales pasa por entender que no solamente cuando impugnamos, sobre todo mediante proceso de tutela de derechos, no lo hacemos frente a actos, también lo debemos hacer frente a omisiones. Cuidado. Las conductas inconstitucionales pueden ser de tres tipos, como yo siempre lo suelo decir, y no porque me lo haya inventado la idea, sino porque esto viene predicado desde la propia norma fundamental. Puede tratarse de actos, puede tratarse de amenazas, pero también puede tratarse de omisiones. El problema es, ¿qué hacemos cuando detectamos, verificamos que por incumplimiento de los plazos no se puede cumplir con el gran rol que representa una tutela rápida, oportuna, ¿no es cierto?, ¿no?, que representa todo proceso constitucional? Una de las maneras, creo yo, y lo ha demostrado, lo ha evidenciado la jurisprudencia, como lo acabo de anticipar, es entender que, por ejemplo, los procesos constitucionales no solamente deben ser contra resoluciones judiciales, deben ser procesos que involucren la responsabilidad de las propias autoridades judiciales. Es como, por ejemplo, cuando yo he escuchado hablar, ¿no?, se habla de un amparo contra resolución judicial o de un habeas corpus contra resolución judicial. Yo creo que ese concepto es cierto, pero también es incompleto. Deberíamos hablar de un amparo judicial y de un amparo o de un habeas corpus judicial. ¿Por qué? Porque evidentemente entender la figura de esa manera, ¿qué significaría? Poder detectar cuándo hay una demora indebida. Efectivamente, hay pocos casos, pero los hay, me consta, ¿no?, en los que se ha detectado que la tramitación de los procesos constitucionales, más que representar, ¿no es cierto?, el desarrollo de instrumentos idóneos para lograr, ¿no es cierto?, la protección que se tiene como expectativa, más bien se ha transformado en un gigantesco saludo a la bandera. Entonces la pregunta es, ¿puedo reclamar frente a una omisión cuando soy consciente de que un proceso que debería ser tramitado rápido, de manera dinámica, no lo es en la práctica? Yo creo que sí. Figuras como el amparo contra amparo, figuras como el habeas corpus contra habeas corpus, por ejemplo, han permitido establecer pautas sobre el particular. El derecho al plazo razonable en la administración de justicia no solamente es aplicable a los procesos ordinarios, es aplicable a los propios procesos constitucionales. Y es aplicable cuando yo me encuentro con dramas, no voy a hablar de hipótesis, no de casos reales, donde, por ejemplo, ¿no?, un proceso de habeas corpus en primera instancia dura 4, 5 o 6 meses. ¿Qué es eso? Es totalmente desnaturalizado. ¿Qué sucede cuando tengo sentencia a nivel de primera instancia y solamente para elevar el expediente a segunda instancia pasan otro número de meses? ¿Qué sucede cuando en la etapa judicial he tenido que sufrir 1 o 2 años para llegar al Tribunal Constitucional, para que el propio Tribunal Constitucional, inclusive, más allá de las buenas intenciones que tenga, demora a veces la solución de ciertas cosas? ¿Cómo hacer
para encontrarle un coto a ese tipo de situaciones. Yo creo que primero estableciendo un régimen de alguna manera de mandatos imperativos. Los procesos, una cosa es de que de alguna manera puedan dilatarse eventualmente como consecuencia de las actuaciones provenientes de las propias partes. Ese es un tema que habría que tomar bien en cuenta. Pero otra cosa muy distinta es de que por más buena voluntad que pusieron las partes procesales, sin embargo el órgano que va a resolver termine simplemente dando una respuesta que a la final es un simple saludo a la bandera. Por ejemplo, ¿no?, una de las razones por las que el Tribunal Constitucional se vio obligado a crear instrumentos, por ejemplo, como el recurso de agravio atípico, ¿no?, a favor de la ejecución de las sentencias del Poder Judicial o de las sentencias del propio Tribunal Constitucional, ¿cuál fue? El detectar que en fase de ejecución, tema que sobre el que hablaba de una manera muy didáctica, ¿no es cierto, Beatriz?, ¿no?, se convierte en un verdadero vía crucis. Yo he litigado por 2, por 3 años en la vía principal del proceso constitucional, pero me voy a ejecución con mi sentencia alegre, contento, y después de festejar mucho, y me encuentro que en la ejecución de sentencia me demoro 5, 6 o 7 años. O sea, la ejecución es más dramática que el propio proceso principal. ¿Qué cosa es eso? Evidentemente es algo que desdibuja por completo aquello que esperamos de una verdadera justicia que se supone, de acuerdo a lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, debería ser una justicia rápida, sencilla y por sobre todo efectiva. Yo creo que si fortalecemos esas figuras, ya hay indicativos a nivel jurisprudencial, no digo que con eso solucionemos todo el problema, pero estaremos dando una primera pauta primaria. En todo caso, hay otros eventuales instrumentos que podrían ser utilizados. Algunos de ellos de a poquitos están siendo, ¿no es cierto?, acoplados por vía de innovación a los procesos constitucionales. Pero creo que esa sería una manera de cómo ir poniéndole coto a esas demoras indebidas, que sí, son una realidad indeseable que obviamente le causa desilusión, no solamente a los abogados, fundamentalmente al justiciable, porque el pobre justiciable es el que espera una respuesta, pero no una respuesta el día que el derecho no le sirva para nada, sino cuando realmente le es útil. De eso se trata primordialmente. Muy bien, muy interesante lo planteado por el doctor Luis Sáenz. Quizás alguno de ustedes quiera complementar la idea o atender la segunda pregunta que planteé. Doctora Beatriz, doctor Crispín. Muchas gracias. Yo quisiera abordar quizás otro ángulo. Yo ahí, digamos, me declaro más partidaria un poco de esta. Hay un libro en Derecho Constitucional de un profesor norteamericano, Sustein, que habla sobre el costo de los derechos. Yo creo que en materia de acceso a la justicia hay que recordarle a la ciudadanía que el acceso a la justicia cuesta. Y parte de ese costo es que no tenemos justicia constitucional en todo el país. Las personas no tienen por qué saberlo, y quizás muchos colegas no lo saben, pero no hay jurisdicción especializada en lo constitucional en todo el país. Así como no hay jurisdicción especializada en todo el país en todas las materias. Por ejemplo, en violencia contra las mujeres solamente hay en 8 de 34 cortes de todo el país. Entonces, no todas las especializaciones del sistema de justicia existen en todo el país. En todo el país, lo único que hay es civil, penal y quizás laboral, pero lo constitucional no existe en todo el país, y así sucesivamente. Entonces, en tanto no tengamos especializaciones, la especialidad es lo único que ha demostrado con evidencia, porque la única forma de construir es política basada en evidencia. La evidencia es lo que te muestra es que la especialización es lo único que baja el tiempo de la resolución de los procesos y mejora la forma en que el sistema responde. Pero ahora tenemos ya jueces constitucionales. No, sí, claro. Lo que yo digo es, no todo el país tiene la provisión que requiere de juezas y jueces constitucionales. Si tú no le aseguras a todo el país que tenga juezas y jueces constitucionales en su Corte Superior de Justicia, además que atiendan la carga suficiente para todo lo que haya en la determinada corte, en las 34 cortes de nuestro país, entonces es digamos, le estás condenando el habeas corpus, todavía se lo estás dando en el fondo a la jueza o el juez penal, y el amparo se lo estás dando a una jueza o un juez que puede terminar siendo mixto, que entre sus 20 prioridades estará la justicia constitucional. Porque finalmente, también hay que recordarle a quienes nos siguen,
solamente ciertos procesos llegan directamente al TC, o sea, la mayoría de los procesos de libertad pasan por el Poder Judicial en su primera y segunda instancia, todos los amparos, habeas corpus, habeas data, tienen 2 instancias, con lo cual anda, litigan en el Poder Judicial un par de años de tu vida. Y eso es, como decía el colega Sáenz, algo que está mal. Entonces yo sí creo que hay que recordar que en términos de política pública, política jurisdiccional, su pendiente, la cobertura de la especialización a nivel nacional en todas las Cortes Superiores de Justicia, es algo que todo el mundo tiene derecho, porque sin eso no va a bajar la carga, no vamos a obtener mejores resoluciones, no vamos a obtener juezas y jueces que se subespecialicen y que no tengan que estar rotando además hoy día en penal, después a civil, de ahí a laboral, porque ninguna de nosotras o nosotros es todista. Digamos, todos podemos tener una idea de todo en el derecho, pero no puedes estar saltando de especialidad en especialidad. Entonces, la generación de una especialidad constitucional por el peso de 2 décadas ya de retorno a la democracia, para quienes quieran creer que hace 20 años retornamos a la democracia en el país. Si hace 20 años retornamos a la democracia en el país y tenemos normativa procesal constitucional y se ha mejorado la institucionalidad, etcétera, con sus vaivenes, entonces eso ameritaría un esfuerzo también presupuestario. Y no vamos a discutir si eso debería ser declarado un estado de cosas, porque supone la intervención del Ejecutivo, supone la intervención del Poder Judicial, que tiene que generar las plazas, una dotación presupuestaria, y eso es lo último que asegurará que los casos que lleguen al tribunal no sean, además, los más abundantes. Y quizás desde su punto de vista, a ver si le he captado la idea, deberíamos tener una especie de super jueces constitucionales, es decir, con mayores atribuciones, una fortaleza en las mismas, porque, créase o no, es decir, cuando se inicia un proceso constitucional de la libertad, digamos, el caso más típico, un habeas corpus, los jueces solo leen el expediente y esperan los informes y esperan la contestación de la demanda y etcétera, y están en su escritorio. De repente necesitamos, lo planteo como una pregunta, necesitamos un juez robustecido, que tenga inmediatez con el derecho vulnerado, se acerque al lugar donde supuestamente existe una violación del derecho fundamental e in situ, así como existen jueces de flagrancia hoy, deberíamos tener jueces de flagrancia en vulneración de derechos fundamentales. Es una idea que la dejo por ahí. ¿Eso sería posible? De hecho, eso está en la norma procesal constitucional, ¿no? A propósito de un litigio con un montón de colegas, yo soy profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y varios colegas defendimos estudiantes y personas detenidas en el operativo en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y varios pusimos habeas corpus. Yo fui abogada de los estudiantes residentes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la residencia universitaria, y me pasó lo que tú estás diciendo. Yo estaba esperando pues que la jueza vaya corriendo a la residencia y obviamente me notificaron al martes siguiente, 3 días después, cuando ya los estudiantes se habían escapado por las rejas de la universidad. Pero la norma procesal dice hoy día que el órgano jurisdiccional puede ir a hacer una diligencia, ¿no? Entonces, si se puede y no se da, hay ahí una brecha, ¿no? Hay una brecha Claro, entre no lo es que falta dice la de ley. la facultad. Claro. Es falta de entusiasmo, mucha carga procesal, el fin de semana, el domingo nadie se quiere mover, 10.000 cosas que uno podría cambiar, ¿no? Pero si regreso al punto para cerrar la idea, yo coincido que uno puede crear un montón de figuras procesales, pero yo creo que si uno quiere atacar uno de los factores principales, retomando la reflexión de este autor norteamericano, si le recordamos a las personas, a las y los colegas, que los derechos cuestan, sin especialización constitucional en todo el país, a nivel de las Cortes Superiores de Justicia, vamos a seguir atorados. Eso pasa con cualquier materia, pasa en lo laboral, pasa en la especialización de violencia contra las mujeres, y pasará en lo comercial, y pasará en cualquier especialización, porque mientras que no tengas especialización jurídica, eso se va a atorar. Y eso es lo único que le va a garantizar a las personas bajar el tiempo de espera y mejorar el nivel de profundidad que un órgano jurisdiccional y su personal puede tener en cada causa. Creo que el estado de cosas inconstitucional, para quienes quieran leer el último trabajo que es mío, Hago mi Cherry,
apunta a que las personas puedan entender que hay ciertos problemas que son de carácter estructural. Bueno, este es un problema de carácter estructural. Supone que se requiere una serie de decisiones para corregir cosas que solamente la creación de figuras procesales no van a resolver. Y esto es una de este tipo de cosas. No vamos a discutir si esto podría ser o no un estado de cosas, pero creo que sí conviene poner el pie en que ese es el tipo de componentes de política jurisdiccional. Es jurídico, sí, pero es política jurisdiccional la provisión del acceso a la justicia porque los derechos cuestan. Y si eso no lo ponemos las abogadas y los abogados a trabajar, en general estamos ofreciendo a la población un discurso en el que la resolución de sus casos va a seguir demorando, como decía el profesor Sáenz. Mi admisión demoró en un habeas corpus 4 días y la resolución de mi caso 6 meses. Habeas corpus, que tutela de urgencia que debería haber estado en menos de 48 horas, habeas corpus. Entonces, hay una brecha entre lo que uno le enseña a los estudiantes en la facultad, entre lo que dice el Código Procesal y lo que todas y todos sabemos que pasa en la práctica. Y ya todas y todos nos hemos acostumbrado. Eso es algo que se podría empezar a revertir con una serie de decisiones que obviamente trascienden, creo que como tú mencionabas al inicio, lo procedimental, ¿no? Muchas gracias, doctora Ramírez. Finalmente, algunas palabras del doctor Arturo Crispín. Bueno, claro, para complementar lo que ha señalado la profesora Beatriz, ¿no? Claro, esta ausencia de un número suficiente de jueces constitucionales, ¿no?, alrededor de todo el país ha sido bastante evidente, ¿no? Nosotros cuando hemos querido, por ejemplo, reunir a diferentes jueces constitucionales, por ejemplo, en provincia únicamente estaba la jueza Karina Paza. Y ahora me parece que hay otro juez también constitucional, no en provincia, pero después no encontramos más, ¿no? Entonces, el número, claro, es un problema estructural, en realidad, que adolece nuestro sistema de administración de justicia, ¿no? Pero yo diría que también, claro, es una cuestión de número, pero también una cuestión, yo creo, de formación, porque incluso los mismos pocos jueces constitucionales que tenemos tampoco no es que respondan del todo bien, ¿no? Y del todo de manera oportuna, ¿no? Hay jueces, por ejemplo, quizás con otra formación, pero que también tienen formación constitucional, pero no son propiamente jueces constitucionales, ¿no? Por ejemplo, el juez Félix Ramírez, ¿no? Es un juez que uno observa sus resoluciones y puede ver cómo resuelve diferentes controversias, no ciñéndose de manera estrictamente formal a las normas, ¿no?, sino advierte que hay un problema, una controversia constitucional, y puede adoptar medidas que flexibilicen el procedimiento, ¿no?, que finalmente también responde a las particularidades del proceso constitucional, ¿no? Y es un juez que viene, por ejemplo, es un juez civil, ¿no? Entonces, también la cuestión de formación del juez creo que es muy importante, ¿no?, para también responder a esta urgencia, ¿no?, que caracteriza los procesos constitucionales. Y bueno, respecto del otro asunto, de la cuestión de la ejecución de sentencias, que parece que, claro, es un tema sobre el que se ha escrito demasiado, ¿no? O sea, bastante en realidad, pero en nuestro contexto creo que no ameritó mucha atención y que también es muy importante, ¿no? Porque existe todavía esa controversia acerca de quién debería ser el juez legitimado para ejecutar la sentencia, ¿no? Es decir, si es que el Tribunal Constitucional finalmente debe de asumir ahí un papel más proactivo, ¿no?, en garantizar que finalmente se ejecute una decisión, o si finalmente todo va a depender de un juez de la demanda, ¿no?, como ha sido regulado desde el Código del 2004, ¿no?, de manera principal, ¿no?, el juez de la demanda. Pero claro, vemos que hasta incluso cuando se hacen reformas desde el Congreso no se tiene mucho en cuenta al juez propiamente, ¿no? No se le invita a participar, ¿no? Y se le carga, incluso se dice, bueno, todas las demandas que vayan hacia el juez constitucional, ¿no? Pero claro, no se advierte que hay pocos jueces constitucionales y que incluso se les traslada mayor carga, ¿no? Entonces, volviendo a ese tema de la ejecución, ¿quién es el juez legitimado, no? Hay, por ejemplo,
El doctor Sáenz mencionó también en algún momento el caso Punchana, ¿no? Que es un caso bastante interesante en donde, claro, se involucra ya a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Para que tome ahí también cierta actividad, ¿no? Brindando informes, ¿no? Periódicos al Tribunal Constitucional. Pero eso también a veces es criticado, ¿no? Porque a veces puede ser visto también como que se brinda esa carga hacia la Defensoría, cuando en realidad es el propio Tribunal Constitucional el que también debería asumir ahí un papel más protagónico de también ejercer las facultades que tiene previstas, ¿no? De poderle hacer un seguimiento a sus decisiones, ¿no? No depender mucho de los informes periódicos de la Defensoría, que finalmente, claro, puede también informar sobre diferentes situaciones del país, ¿no? Diferentes problemas en materia de derechos fundamentales, en materia de derechos humanos, pero también el tribunal tiene facultades, ¿no? Para brindarle seguimiento. No solo, me acuerdo mucho, ¿no? Hay un trabajo en donde se interpreta, por ejemplo, esta facultad de ejecución que tenía el Tribunal Federal Alemán, ¿no? En que decía que el juez era el encargado de brindar justicia hasta el momento incluso que se brinda sentencia, ¿no? Pero claro, no solo cuando se brinda, lo interpretó el Tribunal Federal Alemán, ¿no? Sino también cuando se ejecuta, ¿no? Cuando se materializa el mandato, ¿no? Entonces, brindarle la carga hacia otro organismo también puede ser criticable, ¿no? Es debatible, ¿no? Puede ser objeto de discusión, pero en todo caso, claro, la desactivación, por ejemplo, de este sistema de supervisión, ¿no? En el Tribunal Constitucional, claro, brinda cuentas que en realidad se retrocede ahí un poco, ¿no? En el seguimiento de las decisiones, que hemos visto que en otros tribunales, en altas cortes, ¿no? Por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana o la Corte Interamericana, tienen desarrollado un procedimiento, ¿no? Puede ser un procedimiento, claro, que se critica desde la legitimidad, ¿no? Pero finalmente son mecanismos que los tribunales adoptan y que brindan diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana tiene sentencias estructurales y dice, por ejemplo, sobre tal mandato, el cumplimiento ya se, ¿no? Ya se satisfizo, ¿no? Y por lo tanto, ya no brindo seguimiento a esta medida, pero me queda este otro mandato, que es de cumplimiento bajo, ¿no? Y sigue dándole seguimiento, ¿no? Siempre van a haber falencias, creo yo, en términos institucionales, quizás tema de personal, pero claro, creo que un tribunal dice mucho cuando en realidad esa decisión que ha emitido no la puede hacer cumplir por sí mismo, ¿no? O en realidad pretende trasladarlo al juez de la demanda o a la defensoría. Creo que por ahí puede ser un poco controversial. Pero bueno, esas son algunas luces que yo igual quisiera brindar desde mi posición personal. Y pues nada, una vez más agradecerles, ¿no? A los profesores por sus comentarios y por estar aquí esta noche. Gracias. Muchísimas gracias a los panelistas que el día de hoy nos han acompañado. A nombre del Centro de Estudios Constitucionales, agradecerles el tiempo que han tenido para poder participar, a la doctora Beatriz Ramírez, a nuestro destacado asesor jurisdiccional del tribunal, doctor Luis Sáenz Dávalos, y Arturo Crispín, coordinador de Gaceta Constitucional y de la serie de libros que integran lo que se denomina litigio constitucional. Y a los que nos han podido acompañar el día de hoy a través de nuestras plataformas virtuales, también extenderles un agradecimiento por haberse dado un tiempo en sus recargadas agendas y seguirnos a través del Zoom y del Facebook Live. Con ello damos por concluido el presente conversatorio y presentación del libro, y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto.